Tiene que darle continuar y le digo borrar. Bueno, ok, continuando, ustedes vieron que entonces la forja se puede hacer con golpes o se puede hacer con presión sobre un material que está en caliente. Eso es la forja. No sé si ustedes vieron cuando llegó la prensa y prensó el lingote de acero, como que se cayó unas cascaritas. Esas cascaritas es un óxido de hierro. El oxígeno atacó el hierro y le da otras propiedades más quebradizas. Entonces, por eso, al comprimirse, al hacerle presión, esas cascaritas de óxido hace que el material se desprenda. Profe, Profe, una ¿y pregunta. cuál? Ajá. Bueno, que vaya Valeria la primero. compañera. Gracias. ¿Cuál es la diferencia de forjar algo a simplemente chorrear el metal en un molde y que quede de la misma forma? Ok, los dos procesos son diferentes. Cuando nosotros hablamos de moldeo es porque la pieza, primero hay, por decirlo así, una cavidad con la figura, con la forma que nosotros queremos y lo que hacemos es depositar el metal líquido. Puede ser aluminio, puede ser hierro, puede ser, digamos, en joyería se usa mucho el oro o la plata sobre moldes de cera perdida con centrífuga. Pero entonces ahí la característica es que el metal está fundido, está en estado líquido. En la forja, bueno, y en la fundición con molde, usted simplemente chorrea, por decirlo así, el metal líquido en la cavidad, en el molde, con la forma que usted quiere y no aplica ningún tipo de fuerza. Y en la forja, usted calienta, lo lleva a un punto bastante alto, recuerden, por arriba de la temperatura de cristalización, y por medio de una fuerza de golpes o de presión, usted hace que el material se deforme, dándole la forma deseada. Okay, puede usted, no sé, adelgazar, puede alargar, puede doblar, Ajá. ¿verdad? Sí, tal vez pregunté, me faltó ahí decir algo al final, pero mi pregunta es más que cuál es la diferencia en las propiedades mecánicas de las piezas que se forjan o que ya se meten en un molde con el hierro derretido. ¿Cuál es Ok, la diferencia mecánica? ok, no hay ninguna diferencia. Prácticamente la diferencia mecánica le da el tipo de metal que yo estoy utilizando. Vean que yo lo que hago es calentar. Por ejemplo, si yo quiero obtener una pieza por medio de fundición, yo caliento el metal, lo llevo a un estado líquido, lo chorreo sobre el molde y cuando el molde se enfrió, obtengo el metal que había calentado, pero con una forma diferente. Las propiedades mecánicas, entonces, vamos a ver, las propiedades mecánicas están definidas por el tipo de material que yo utilicé, bueno, y las aleaciones que tenga. En la forja, ahí sí puede darse un pequeño problema, porque al calentar, bueno, es que depende, si yo caliento y dejo que el material se enfríe lentamente, estoy, por diciendo así, estoy plastificando, estoy suavizando el material, lo hago más dúctil. Pero si yo tengo un material al rojo vivo y lo enfrío rápidamente, lo que produzco es un material más duro, pero más quebradizo. Entonces, ahí sí las propiedades mecánicas del material van a depender tanto del proceso de enfriamiento. ¿Ves? Porque inclusive yo puedo tener una pieza fundida que cuando ya tiene cierta, digamos, cierta forma o cierto tiempo, yo la enfríe rápidamente. Entonces logro templar el material, o sea, hacerlo duro. A como puede ser que lo deje que se enfríe lentamente.
¿verdad? Entonces yo ahí sí puedo jugar un poquito y variar un poco las propiedades de los materiales, pero eso ya entraríamos a tratamientos térmicos. Más adelante vamos a ver un poquito de tratamientos térmicos, ¿de acuerdo? Gracias, profe, sí. Bueno, gracias Valeria. ¿El otro compañero? Profe, mi pregunta era que si ese material que se desprende es el mismo que se desprende cuando a la hora de soldar, que es que yo la vez que fui al laboratorio y soldé, vi como que se desprendía ahí un material cuando uno le daba con el martillo, entonces es el mismo. No, no, no. No es exactamente el mismo. Cuando usted estaba en el proceso de soldadura, lo que se estaba depositando sobre el cordón es aquel revestimiento del electrodo. ¿Se acuerda más o menos el electrodo? Sí, ¿verdad? Tiene un núcleo, tiene un revestimiento. El revestimiento se quema y se deposita en la superficie. Pero eso es un poco de elementos que se le pone al núcleo del electrodo. Y ese revestimiento cumple ciertas funciones muy importantes. Pero usted lo puede quitar, o sea, hay que golpear. Eso que usted golpea y esa cosita negra que digamos, se libera después de que uno solda, se llama escoria. En estos mismos procesos también se produce escoria, ¿ok? Se produce escorias, pero ya es una escoria que tiene otras características diferentes. No es porque el material tenía un revestimiento ahí. Esa escoria se da porque se da por oxidación. Es más, si ustedes ven aquí, ven el mouse. ¿Sí logran Sí, ver el profe. mouse? Ok. Si ustedes ven, hay una parte que es como más amarilla, que es el metal que está a una temperatura bastante alta, y vea que casi que en el borde hay una parte que es, no sé, un poquito más anaranjada. Esto se va a desprender. Probablemente cuando este yunque golpee esta pieza, esto se desprenda. Pero eso prácticamente es el óxido de hierro, que como está expuesto al medio ambiente, entonces se oxida fácilmente. ¿Ve? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, eso fue un poquito de la forja en caliente. La forja en frío es un proceso que se utiliza cuando el material está a una temperatura ambiente, o que uno podría decir está frío, ¿verdad? Y se logra por medio de esfuerzos de deformación, principalmente aplicando golpes. Entonces nosotros estamos aplicando golpes, estamos generando esfuerzos de compresión, obviamente que superan más allá el límite de fluencia del material y logramos deformar el material. Esta deformación va a ser una deformación permanente, pero logramos darle la forma que nosotros queremos. Como le digo, dándole golpes. No es muy común la forja en frío, ya no. La forja en frío ahora ha sido sustituida por procesos mecanizados, increíblemente. Ya la forja en frío, e inclusive un poco la forja en caliente, ya hace muchísimos años, ya ha sido sustituida por otros métodos más modernos, máquinas. Pero de vez en cuando se encuentra gente que sabe trabajar forja y le puede hacer las piezas y en las formas, ¿verdad?, que uno requiera. Normalmente la forja en frío se hace con materiales relativamente livianos, ¿verdad? Porque ya yo tengo que sostenerlos, tengo que estarlos levantando. Entonces tienen que ser materiales que tienen un peso, ¿verdad?, que no vayan más allá de los 10, 12 kilogramos, porque la persona tiene que estarlos con una mano, tiene que estar agarrando la pieza, ¿verdad?, y con la otra tiene que estarle dando con el vaso. Normalmente se utiliza un yunque. El yunque es una mesa de hierro fundido, de hierro colado, con unas formas específicas, con unas formas especiales,
para poder aplanar y doblar el material, como les digo, a puro golpe, ¿no? Se golpea, ¿verdad? Y la pieza se va doblando. Otro proceso muy utilizado es el rolado. ¿En qué consiste el rolado? Es un proceso que consiste en ir reduciendo el espesor de un material por medio de fuerzas de compresión generada en rodillos. Esos rodillos, en buena teoría, se supone que son de un material más duro, mucho más resistente del material que yo estoy rolando. Y tienen una superficie bien pulida. Si yo paso un material por en medio de dos rodillos y genero una presión que hace que el material se deforme, lo voy aplastando, lo voy aplastando, lo voy aplastando. Entonces, en un primer paso, puede ser que el rodillo aplique una ligera presión con una ligera deformación. Y el siguiente rodillo que está más adelante le vuelve a aplicar otra presión y le vuelve a generar otra deformación. Entonces, yo puedo lograr el laminado de los materiales por medio de rodillos. Normalmente, esto se puede trabajar en frío para materiales que son relativamente dúctiles, pero también se puede trabajar en caliente. Entonces, en eso consiste el rolado, en coger una lámina o un lingote, por decirlo así, y por medio de compresión irlo reduciendo. Pero también el rolado me ayuda a generar formas curvas que son muy utilizadas en la industria. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, una lámina, esta lámina era una lámina plana, como decir una hoja de papel, y se introduce por medio de 3 rodillos. Estos 3 rodillos no están sobre o sea, no están uno encima del otro, sino que están como formando un triángulo. Y el rodillo de arriba hace presión sobre el espacio de los 2 rodillos de abajo y comienzan a girar y le van dando una deformación curva a esa lámina. Es un proceso muy utilizado para construir tuberías de alta presión. Esas tuberías que el ICE ocupa en los tanques de oscilación o en las tuberías de alta presión de casa de máquinas, esas tuberías normalmente están hechas así, por medio de un rolado. Se rola, ¿verdad? Y al final se solda. Se soldan esos extremos para darle la forma final de esa tubería. Y se logran tuberías de diámetros bastante grandes. Ok, vamos a ver este otro. Vamos a ver si no me embarco esta vez. Aquí. Ok, entonces vean qué interesante. Ustedes logran, por medio del proceso de laminado, coger un lingote bastante grande, ¿verdad? Calentarlo y reducirlo hasta obtener una lámina. Eso es rolado. Ese proceso que vieron ustedes es rolado. También se puede hacer en caliente. En el proceso anterior era un proceso bastante interesante porque eran los rodillos los que estaban calientes y no tanto el lingote. Pero también el proceso se puede hacer calentando el lingote, pasarlo por unos hornos y rolarlo, pasarlo por unos rodillos, ¿verdad? Y presionarlo para ir reduciendo el espesor. El rolado en caliente pues, consiste precisamente en doblar un material para darle una cierta curvatura, ¿verdad? Se puede calentar, porque ahí estamos hablando de un rolado en caliente, se calienta, ¿verdad? Y se van pasando por
una serie de rodillos, pueden ser varias estaciones, puede ser una sola, donde el proceso va y viene, puede ser, o puede ser que todo el lingote pase por diferentes estaciones. Ok, entonces también puedo coger un lingote de ese material, calentarlo, llevarlo a cierta temperatura y, como les digo, pasarlo por una vez por el rodillo, se pasa otra vez por el rodillo hasta lograr el espesor que uno quiere. Se pueden hacer perfiles bastante delgados. Enrolado en frío, las placas o láminas que se han hecho a partir de este tipo de procesos es porque vienen de, digamos, por decirlo así, yo cojo un lingote. Un lingote es, bueno, el lingote puede ser redondo, puede ser cuadrado, ¿verdad? Puede ser una barra grande. Normalmente esa barra grande pasa primero por un proceso de rolado en caliente, donde se reduce el espesor a unos espesores requeridos. Ya después se manufacturan con un proceso enrolado en frío. ¿Por qué? Porque al rolar en frío se hace pasar el material por varias, bueno, como le digo, puede ser un solo tipo de rodillo que pasa de un lado en una dirección y se devuelve en la dirección contraria, o puede pasar por diferentes estaciones, ¿verdad? Hasta lograr ese espesor que uno quiere. La ventaja de laminar en frío es que los acabados que se logran son de mucho más calidad que el rolado en caliente. Y eso es por la oxidación del material. Entonces, aquí el proceso es muy sencillo, o es prácticamente sencillo. Yo cojo el lingote, que es el material en bruto, lo caliento, lo rolo en caliente y lo reduzco a ciertos espesores. No al que yo quiero, no al final, sino a ciertos espesores. Y cuando ya estoy cerca de lograr el espesor requerido, hago un rolado en frío, porque el rolado en frío me da dos características especiales muy importantes. El acabado es mucho mejor, la precisión y las dimensiones que yo logro son mucho mejores. Y a partir de eso, yo logro que esa lámina tenga ciertas características de resistencia, porque al deformar, yo aumento la dureza y la resistencia del material. Vamos a ver este otro. Vamos a ver cómo sale por acá. Qué interesante. Ustedes escucharon el término de recocido y el término de templado. ¿Entendieron cuáles eran los procesos o las ideas que se querían? Vean qué interesante. El planchón, bueno, ellos le llaman planchón. También puede ser planchón, puede ser el lingote. El lingote se calienta 1300 grados y por medio de unos roles, unos rodillos ahí, se le va dando una forma. O se puede reducir a una lámina. El primer término que ellos utilizaron fue el recocido. El recocido consiste en un proceso, es un tratamiento térmico donde se alivian las tensiones ocasionadas por la compresión que se hace en el material. Entonces, un material se endurece por compresión, yo mejoro las propiedades mecánicas, pero ese endurecimiento no es como muy uniforme, que digamos. Entonces, el recocido yo lo caliento 700, 750, 800 grados. Y lo que hago es aliviar esas tensiones. Entonces hago que los granos del material se me acomoden en granos un poquito más grandes. Y reduzco esa dureza del material. Le doy más tenacidad. Pero ustedes vieron que después de hacer eso, le hicieron un templado. Entonces uno dice, pero si ya el material venía duro, ¿para qué lo recocieron? Para volverle a dar un templado. Precisamente, primero hay que recocer el material, hay que recocerlo, hay que aliviar esas tensiones, esas deformaciones mecánicas y se vuelve a calentar a una temperatura mayor y se enfría rápidamente.
ese enfriamiento rápido hace que los granos tiendan a ser más pequeños, aumentando la dureza y la resistencia de los materiales. Pero es un proceso que hay que hacerle a las láminas para asegurarse que no lleven imperfecciones, no lleven esfuerzos residuales dentro de la estructura del metal. Ok, vamos a continuar. ¿Por dónde habíamos quedado? Este es verdad, aquí habíamos quedado. Sí, ¿verdad? Ok, eso fue rolado en frío, rolado en caliente. O puede haber una combinación de ambos, ¿verdad? Muy bien, no solo esos procesos para generar perfiles, hay muchos procesos en el que yo puedo generar formas o secciones, no sé, ¿cómo se llama? Sí, secciones transversales de formas muy variadas. El proceso de destrucción es un proceso en el cual, aplicando una presión muy alta a un material, yo logro que ese material adquiera una forma determinada si hago pasar el material por un dado o por una matriz con la forma que yo quiero. Normalmente la destrucción se utilizan en materiales o metales que son muy dúctiles. Por ejemplo, puede ser cobre, puede ser aluminio o aleaciones. Muchas veces, para lograr esa plasticidad del material, en algunas ocasiones, el material también puede calentarse. Entonces, la extrusión también se puede hacer en caliente. Si yo aumento la temperatura del lingote, por decirlo así, yo lo hago más maleable. Entonces, la fuerza que tengo que aplicar para que pase por la matriz es mucho más sencillo. Véalo así. Ustedes se pueden imaginar una barra o un tuco de plasticina y ustedes la pueden pasar fácilmente por un agujero. Entonces, es más, hay unos juguetes ahí que tienen los niños donde yo pongo ahí un poco de plasticina y por medio de presión yo formo, ¿verdad? Algunas figurillas interesantes. Bueno, es el mismo proceso, ¿verdad? Normalmente, como les digo, el proceso generalmente se hace en caliente, pero también se puede hacer en frío. Se puede hacer en frío, pero como les digo, las fuerzas que se requieren son fuerzas muy grandes y se tienen que utilizar materiales muy dúctiles. Pero yo puedo reducir siempre esa resistencia al material aumentando la temperatura. No llevándola al punto de fundición, sino aumentando la temperatura. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en una matriz. Yo tengo una matriz o un dado con una forma predeterminada. Esta forma me da la sección transversal. En este caso, pues aquí vemos como un angular. Pero la forma del dado puede ser una forma muy, muy variada, muy particular. Y este tipo de proceso se utiliza mucho en aluminios. Hay muchas formas, hay muchos perfiles de sección transversal en aluminio, utilizado en la construcción. Se pone el lingote es aluminio, se calienta, ¿verdad? Puede ser que el lingote entre ya caliente a cierta temperatura, como les digo, una temperatura relativamente alta, y entra un pistón, un émbolo que empuja el material con una presión enorme y el material tiene que fluir por esa matriz para que adquiera la forma del perfil que yo quiero. Eso se llama extrusión. Es un proceso de formación de sección transversal. Otro proceso que se puede trabajar es el proceso de troquelado o el proceso de estampado, que consiste normalmente en trabajar láminas planas, ¿verdad?
normalmente. Se puede trabajar cualquier otro tipo de material, se pueden trabajar varillas, no sé cuál, pero normalmente el estampado o el troquelado normalmente se hacen en lámina delgada. Estos esfuerzos que se producen sobre la lámina son esfuerzos de compresión, pero al mismo tiempo produciendo esfuerzos cortantes, con el objetivo de darle la forma deseada al objeto. En la imagen, ustedes ven, estos se llaman troqueladoras. Esta rueda que ustedes ven acá es una rueda grande, es una rueda de inercia que está girando. Y por aquí abajo, el operario activa, por decirlo así, un mecanismo y aquí se forma como un pistón, como la que tienen los carros. Entonces, esto viene dando vueltas, ¿verdad? Y mientras yo no active un mecanismo acá, el pistón no baja. Se queda ahí arriba. Pero en el momento que se enganche en la rueda que está dando vuelta, el pistón baja violentamente, provocando una gran presión y unos esfuerzos cortantes. De forma, o le da forma a la lámina y de una vez la corta, ¿verdad? En la forma que uno quiere. Estos tipos de troqueles son buenísimos para arrancar dedos y uñas en los operarios. Hace muchísimos años, las empresas que trabajaban con troqueles no tenían las normas de seguridad que pide ahora la ISO. Antes el operario, con solo presionar el pedal, activaba el troquel. Y hubieron accidentes de accidentes. En el mejor de los casos arrancaba uñas o arrancaba un dedo. Ahora, hoy por hoy, estos procesos, si no son procesos automáticos, requieren que el operario tiene que tener las dos manos en unos dispositivos alejados del troquel. Entonces, si él quiere darle forma, él tiene que presionar, por decirlo así, como un joystick, por decirlo así, un botoncito, la mano izquierda y otro botoncito, la mano derecha, de tal manera que estén alejados del troquel. Y presionar otro pedal con el pie. Si él solo tiene un botón presionado, la máquina no funciona. Entonces es una manera de asegurarse de que los operarios, las personas que trabajan en estas máquinas, no sufran accidentes, porque cuando ese pistón o ese troquel baja a una velocidad altísima y no hay tiempo de quitar el dedo, ¿verdad? Se llevó el dedo, se llevó la uña, en el mejor de los casos. Vamos a ver, este video es bastante interesante, ustedes lo van a ver. Y estamos aquí. No, perdón. Estamos, vamos a ver, compartir. Aquí, ahora sí. Muy bien. Ok, ya casi vamos a terminar. Entonces, vean qué interesante. Esos son troqueles. No sé si alguno de ustedes reconoció qué era lo que estaban fabricando. ¿Alguno de ustedes pudo observar qué estaban fabricando? No. Bueno, ellos estaban fabricando cajas eléctricas, hexagonales, cuadradas. Ahí se ponen los tubos y por medio de los tubos van los cables y los cables terminan ahí en esas cajitas. Son cajas eléctricas. Hay tipos de tipos. Ok, otro proceso que nosotros podemos ver, tanto trabajo en caliente o trabajo en frío, es el estirado. Es un proceso bastante interesante. Es un proceso de conformación y más que todo de materiales dúctiles. ¿Qué significa un material dúctil? Un material dúctil es aquel material que se deforma fácilmente sin romperse.
¿Y cómo se hace? Bueno, el material se hace pasar a través de unos dados, ¿verdad? O unos mandriles. Se llaman dados, se llaman mandriles, con una forma muy particular. Puede ser que yo quiera algo cuadrado, quiera algo redondo. Entonces, yo paso el material fuertemente, tengo que pasarlo, jalarlo de este extremo. Por ejemplo, si vemos la primera figura, de este extremo yo tengo que agarrar fuertemente el tubo y hacerlo pasar con fuerza por ese mandril, por ese dado, para que él tenga y adquiera las dimensiones o la forma que yo quiero. Normalmente el proceso de estirado se utiliza para dar las dimensiones finales al tubo. No necesariamente es que yo logro una reducción así tan exagerada, ¿verdad? Recuerden que este paso se puede ir haciendo poco a poco. O sea, yo primero lo paso por un mandril que me hace una reducción pequeña, después otro mandril que hace una reducción pequeña, y al final, yo quiero darle el tamaño, el diámetro requerido. Hay veces que solo interesa el diámetro externo, nada más. No me preocupa tanto cuál es el diámetro interno, o sea, el diámetro externo. Entonces, se puede utilizar un mandril, bueno, o un dado, ¿verdad? Sin mandril. O sea, simplemente es un dado con la forma externa. Y para darle la medida o las dimensiones en la parte interna, se puede usar el mandril, que es una piecita interna que se pone donde la parte del dado externa choca con la parte interna del mandril, dando las dimensiones tanto externas como internas. Eso es una manera. ¿Okay? El problema de un mandril fijo es que este dispositivo tiene que ser tan largo como el tubo. Tiene que ser bastante largo para que esté en esa posición. Hay otro tipo que se utiliza el mandril flotante o tapón flotante. Antes de comenzar a iniciar el proceso de estirado, se empuja, por decirlo así, puede ser a presión, ¿verdad? Se hace pasar una corriente de aire comprimido de un tapón con una forma predeterminada y al estirar el tubo, yo presiono el dado, la parte externa, con el tapón en la parte interna, dando las dimensiones del tubo. Entonces, esto es un proceso, el proceso de estirado es un proceso que se utiliza mucho para darle las dimensiones o calibrar los tubos a las dimensiones requeridas, ya las dimensiones finales. Ya casi estamos terminando, chicos. Otro proceso muy utilizado también, altamente utilizado. De hecho, la escuela hace poco compró una dobladora CNC. En algún momento vamos a aprender a usar esa dobladora. Es una maravilla lo que uno puede hacer con una dobladora. El doblado es un proceso que consiste, obviamente, como la palabra dice, doblar, ¿verdad? Uno o varios lados normalmente de una lámina. El proceso de doblado se utiliza cuando yo quiero ciertas formas, ciertos perfiles, pero no requiero una producción en serie. Quiero producir alguna cosa, pero no es algo que lo voy a producir y estar vendiendo todo el tiempo. Es casi como producir a pedido, producir a medida. Y se pueden generar tanto perfiles con ángulos abiertos como perfiles con ángulos cerrados. Es un proceso bastante interesante. Utiliza un punzón. Esta pieza que ustedes ven aquí en forma de punta es el punzón. Este punzón baja, presiona la lámina sobre un canal y lo dobla. Okay, entonces lo dobla desde el principio y lo dobla hasta el final, logrando la doblez en el ángulo y en la forma que yo quiera. El doblado es un proceso que requiere conocimiento. No es que yo así de primeras a primeras puedo utilizar una dobladora y mucho menos una dobladora de estas hidráulicas y mucho menos una CNC.
se requiere conocimiento, se requiere mucha práctica, pero ya estas máquinas, estas dobladoras también existen en CNC. Yo puedo programar el doblez de una pieza con una CNC. Vamos a ver este video. Yo creo que ya por aquí estamos terminando. Profe, ¿esto es en caliente o en frío? En frío, se Y trabaja el en frío. estirado también. El estirado también se hace en frío. El estirado tiene Gracias. una característica muy interesante. No es que yo logro reducciones muy grandes, son reducciones mínimas, son tal vez décimas de milímetros, simplemente como para calibrar, para darle la medida final. No es como para reducir grandes dimensiones. El estirado es algo así como para, ya como el proceso final. Yo quiero una medida ya final, digamos de 1 pulgada de diámetro, con un espesor tanto, entonces logro el estirado así. Y se usa en frío. Recuerde que el frío da otras propiedades con respecto al proceso en caliente. El frío da un acabado mucho más fino, más bonito, y logro propiedades mecánicas un poquito mejor que el trabajo en caliente, porque el material se endurece. Al trabajarlo en frío, al deformarlo, logro que el material se endurezca y tenga otras propiedades. Vamos a ver vamos a ver. Un segundito. Vamos a ver este. Es cortito y es una dobladora CNC. Vean qué interesante.
No sé si lograron reconocer qué era lo que estaban haciendo al final. ¿Lograron ver? No. ¿Cómo identificar qué pieza es? ¿Sí? ¿No vieron como una cajita? ¿No vieron como una cajita? Como para poner unos botones y como un ventilador. Yo solo vi la cajita. Bueno, vea qué interesante. Ese es un proceso de doblado. Y también lo bonito de esto es que se puede computarizar los pasos. Obviamente el operario tiene que saber cómo meter la lámina, si le tiene que dar vuelta o no le tiene que dar vuelta, cuál va de primero, cuál va de segunda, porque puede ser que un doblez me estorbe para el siguiente. Te digo, ay, hijo de puña, hice primero este doblez y ya no puedo hacer los otros. Entonces ahí se requiere de cierta maestría, de cierta pericia del operario que maneja una máquina de esos, o inclusive del programador, porque no es así nomás de que yo voy a doblarlo en el ángulo que yo quiera, y, o sea, yo le digo a él el ángulo, la posición, le digo cuáles son los dados que tengo que utilizar, las formas, para lograr todas esas, o sea, todos esos dobleces. Pero es un proceso que se hace en frío. Y se logra, como les digo, perfiles abiertos o perfiles cerrados. Normalmente el doblado así es cuando uno requiere trabajar piezas que no tienen mucha producción en serie, o sea, poca producción, o que tienen un diseño muy particular, difícil de hacer con un troquel. No es que esa caja no se pueda hacer en un troquel, esa caja final se puede hacer en un troquel. Lo que pasa es que los dados o digamos sí, bueno, los dados en un troquel tienen su costo, ¿verdad? Obviamente, si yo voy a hacer un dado, voy a mandar a hacer un dado y solo para producir 10 cajas de esas, económicamente no es factible. Entonces es mejor las mando a producir así, ¿verdad? En un proceso de doblado. Pero obviamente hay que balancear. Muchas veces en el proceso de fabricación de las cosas uno tiene que balancear. Puede ser que inclusive las primeras sean prototipos, las primeras cajas que se hagan. Entonces también se mandan a hacer así en forma o se mandan a hacer con una máquina dobladora. Cuando yo ya tengo las dimensiones y tengo ya todo bien preparado y voy a producir miles y miles de piezas, obviamente pues busco otro proceso de producción que sea mucho más rápido, ¿verdad? Entonces son cosas que uno tiene que ver. Muy bien, vamos a ver por dónde quedamos. Por aquí, ¿verdad? Ajá. Ya casi terminamos, chicos. Ok, hemos quedado por acá. Entonces vimos que es un proceso. Lámina, normalmente es lámina delgada o relativamente delgada. No se puede doblar láminas muy grandes, o sea, con espesores muy grandes. Láminas de 1, 2, 3 milímetros, 4 milímetros. Ya si hablamos de planchas, digamos, una plancha ya puede ser 12 milímetros, 13 milímetros, ya es muy difícil de doblar. Pero normalmente la dobladora son para láminas delgadas. Otro proceso es el embutido. Suena así como los, ¿verdad? De los embutidos que uno va y compra en el supermercado, ¿verdad? Como ir a comprar, no sé, salchichón, salchichas, ¿verdad? Es parecido. El embutido consiste en colocar una lámina delgada sobre una matriz, ¿verdad? O un dado, y por medio de un punzón o un macho, ¿verdad? Se comprime la lámina dándole la forma final de la pieza. La lámina se dobla, se arruga, eh, pero adquiere la forma de del dado. ¿Okay? Entonces, es un proceso bastante rápido, un proceso bastante económico que permite generar muchas formas. Normalmente en los embutidos pueden ser que se hagan procesos intermedios, como estaciones. ¿Sabes? Yo primero logro una forma, ¿verdad? O sea, hago un primer embutido, después hago un segundo embutido, después hago un tercer embutido, ¿verdad? Y así voy haciendo diferentes embutidos hasta lograr la forma final.
El proceso de este es muy interesante porque la lámina que se pone aquí se deforma y se estira, ¿ok? Adquiriendo la forma deseada. Es muy utilizado para producir más que todo formas cilíndricas con tapa, con fondo. Vamos a ver, creo que este es el último video, si más no me equivoco. Era como jabón. Sí, eso que le ponen, bueno, nosotros lo conocemos como leche de burra. Ustedes van a ver que se parece a la leche, es como un líquido blanco. Esa leche de burra es un aceite especial. Normalmente los aceites son insolubles en agua, normalmente. La leche de burra se utiliza un aceite que es soluble en agua, pero digamos, usted compra el aceite y es un aceite que es como de color ámbar, un colorcito café. Y al mezclarlo con agua, se vuelve blanco. Cumple dos funciones. Tiene una función refrigerante en los metales. Recuerde que los metales al deformarse se calientan. Si usted agarra un metal y lo dobla varias veces, se va a calentar. Entonces, esa leche burra cumple esa función de refrigerante, de enfriarlo. Y también de lubricar las partes para que cuando la lámina pasa forzada, porque tiene que ser una presión altísima donde jala, chupa la lámina, ¿verdad? Es un pistón que empuja, ¿ok? Y mete la lámina, dándole la forma que usted quiere. Entonces, para que resbale sobre la superficie y el material no se pegue y no deje adherencias, incrustaciones en los dados, en las matrices, entonces se utiliza esa leche burra. Esa leche burra se está echando, constantemente se está echando, baja por gravedad, se recoge y se filtra, se pasa por unos filtros y se vuelve a reutilizar. Es un proceso de reutilización. Y sí, tiene esa función, refrigerante y lubricante. Sí, sí. Ok. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, Valeria. Bueno, yo creo que ya casi estamos terminando. Habíamos quedado por aquí, me parece. Vamos a ver. Ajá. Ok, entonces ya vimos el embutido. En el video, los pistones iban de abajo hacia arriba. No sé si ustedes notaron, ¿verdad? Pero es el mismo proceso, ¿verdad? La lámina, el pistón, la lámina se pone, la lámina, el pistón venía de abajo hacia arriba. Bueno, aquí en el diagrama es de arriba hacia abajo, pero en el video era de abajo hacia arriba. Y es una serie de estaciones, ¿verdad? Primero viene un pistón, le da una forma, viene otro, le da otra forma y así, ¿verdad? Eso es un proceso que se puede dar en 1, 2 o 3 pasos o los pasos que sean necesarios. Esos pasos se van haciendo así poco a poco para evitar que la lámina se rompa, se parta, no sé cómo decir, que se produzca ahí una ruptura. Si se quiere dar la forma de un solo tiro, probablemente la lámina se estira demasiado, se rompe. Pero si se va haciendo poco a poco, en pasos, en estaciones, se logra una forma deseada. Sí, yo creo que este es el final. Un segundito. Sí, este es el final. Vamos a ver este videillo. Vamos a ver.